Si estuvieras atrapado en la Disneylandia de los prisioneros en donde te obligan a competir en juegos de vida o muerte, ¿qué harías? Hoy te voy a desglosar los errores que los personajes cometieron, lo que deben hacer, lo que no, y cómo vencer a la prisión en Dead Man Wonderland. Este estudiante está a punto de ver morir brutalmente a todos los que conoce. Su nombre es Ganta. Él es un niño que vive en un pueblo pequeño, que tiene una vida bastante normal. Sin embargo, su realidad está a punto de cambiar para siempre. Relajado con sus amigos, el día escolar va como cualquier otro. Ahí es cuando escucha una canción espeluznante desde fuera del edificio. Gira la cabeza y nota una extraña figura flotando fuera de la ventana. Dicha figura envía una onda de choque a través del salón de clases, matando a todos, dándose cuenta de que él es el único que sigue vivo. Tras eso, la extraña figura se acerca a nuestro prota y le incrusta un diamante rojo en el cuerpo. Ok, esto es aterrador y la apariencia del tipo que acaba de fenacer a nuestros compañeros de clase no ayuda mucho. Creo que podríamos haber conseguido salir de esta situación con algunos reflejos sobrehumanos, aunque claro, si no tenemos estas cualidades estamos fritos. Además, no todos los días vemos a un demonio que aparece enloquecido flotando fuera de nuestro salón de clase. Como podemos ver, esta explosión fue bastante fuerte y dejó a todos muertos, pero si fuera yo habría justamente una pequeña posibilidad de que pudiéramos haber sobrevivido, porque claro, yo tengo habilidades de ataque de mirador de anime que me avalan, así que presta atención que te cuento qué hubiera hecho yo. Si yo fuera uno de esos estudiantes que no estaba protegido por una armadura llamada guión, habría corrido hacia la explosión y me hubiera tirado contra la pared que en la parte baja, justo por debajo de las ventanas. Esto sería nuestra mejor apuesta para salir con vida si no tenemos algún guión de nuestro lado. No hay tiempo para abrir las puertas y correr como condenados, ya que el suceso ocurrió en apenas unos segundos, así que la pared como escudo usarla es la mejor salida, al menos que sea la única que yo encontré. Dime a vos, ¿te ocurre alguna otra forma de escapar de esta situación? Escríbelo en la caja de comentarios. Por otra parte, la explosión en sí fue fuerte, pero no lo suficiente como para sacar la estructura del edificio. Esto me hace sospechar que esta situación podría ser tratada de una forma similar a la explosión de una bomba. Lo primero que tenemos que evitar es que los escombros voladores ataquen nuestras caras, pero principalmente en nuestras cabezas, ya que un golpe mal dado en el coco no puede dejar atónitos. Así que además también puede ayudar a atenuar los efectos de la onda expansiva emitida por la explosión. Aunado a lo anterior, la explosión también parecía tener el radio justamente de expansión de un par de granadas, y sabiendo que solo un M67 emitido por los militares tiene un radio de muerte que está entre 5 y 15 metros. Eso significa que es imposible que más de 30 de estos niños logren salir del salón a tiempo en una explosión como esta, por lo que la mejor idea es usar el muro que está debajo de las ventanas para cubrirnos. Ganta se despierta en el hospital con una sorpresa aterradora. Ahora está siendo acusado del espantoso asesinato de todos sus compañeros. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, de alguna manera hay evidencia en video en donde se lo ve confesando esos crímenes. Esto último sella el destino de Ganta, ya que la policía lo envió a la prisión más mortal en todo Japón, Dead Man Wonderland. Una prisión que también funciona como parque temático, el cual está pensado para turistas que deseen ver cómo los prisioneros se quitan la mierda los unos a los otros en juegos mortales y sádicos. Ganta está a punto de descubrir que le espera más de lo que jamás podría imaginar. En la orientación, Ganta aprende cómo funciona la prisión, sus reglas y castigos. Aquí es también donde conoce a una chica llamada Zero, la cual le recuerda a un compañero de clase muerto. Todo muy lindo, cuestión que Shiro y Ganta se hacen amigos y la chica le muestra al protagonista la prisión, pero no olvidemos que esto es una prisión y ningún lugar es seguro, por lo que poco después Ganta se mete en una pelea. De repente una explosión viene desde lo alto de la torre de la prisión, una enorme bola de fuego cae y no hay a dónde correr. Fue entonces cuando Ganta activa sus habilidades especiales por primera vez, creando un campo de fuerza gigantesco, salvándolos a él y a Shiro en el proceso. Algún tiempo después, Ganta se despierta sin tener idea de lo que acaba de suceder. El doctor aquí le habla de estos collares, los cuales son utilizados por todos los reclusos en la prisión. Dichos objetos les proporcionan datos de GPS a los guardias. Y no solo eso, ya que el collar está constantemente filtrando veneno en sus cuerpos. Esto significa que cada prisionero tiene un límite de tiempo, y si no comen un caramelo antiveneno cada 3 días, morirán.
Pero desafortunadamente Ganta no puede encontrar su dulce para salvar su propia vida. En medio de eso, el protagonista conoce a un chico nuevo, llamado Joe. Este le cuenta a Ganta sobre un espectáculo de carreras de perros, el cual es un espectáculo donde los participantes obtienen un bollo de frijol rojo gratis, y el ganador de la carrera obtiene créditos de prisión, lo que significa que si Ganta gana el concurso, podrá comprarse un caramelo para no perecer. Aunque el lado negativo es que tendrá que participar en ese concurso, el cual tiene fama de ser un juego mortal y salvaje. Así todo, nuestro joven decide inscribirse y participar en la competición. Creo que el tema a tratar es sencillo, es follar, por lo que sabemos que esos coladores no se envenenan constantemente, y eso me hace creer que solo se puede hacer a través de algún tipo de parche absorbente muy parecido a cómo funciona un parche de nicotina. El hecho es que no podemos sacar el veneno de nuestro sistema si no sabemos qué veneno está utilizándose, por lo que la mejor opción es preguntar, tal vez hablar con una enfermera y ver si alguien sabe algo más acerca de esa cuestión. Parece que todavía no tenemos ningún efecto secundario del envenenamiento, como náuseas, convulsiones o dificultades para respirar, pero no confiaría en ningún maldito dulce para sentirme mejor, ya que una exposición prolongada al veneno puede tener algunos efectos secundarios permanentes. Ganta en las carreras se reúne con todos los demás y comienza la primera parte del torneo, y nada más empezar los participantes se acercan al primer desafío, el cual involucra un par de quichotinas oscilantes. Nuestro prota ve como uno de sus rivales es rebanado, y esto le basta para darse cuenta que esas cuchillas son reales y que si no tiene cuidado podría ser cortado por la mitad. Por suerte Ganta se abre camino a través de esta trampa mortal. La gente a su alrededor muere a diestra y siniestra, mientras los presos y los espectadores gritan de terror y emoción. Poco después, el prota llega a un lugar alto desde el que tienen que saltar. Como es lógico, nuestro protagonista tiene miedo, sin embargo, Shiro lo ayuda a saltar de una. Seguidamente vemos una secuencia en donde la chica de pelo blanco protege al prota, hasta que por fin los dos llegan a la etapa final del concurso. Estando en el último juego se topan con un grandulón. El objetivo del último evento es simple, deben agarrar una pelota, pero lo interesante es que deben pisar en el lugar correcto, porque de lo contrario la superficie se vendrá abajo. Ganta se enfrenta contra el grandote y con la ayuda de Shiro consigue vencerlo. El grandulón cae y perece, atravesado por los pinchos. Por su parte, Shiro iba a correr el mismo destino, pero Ganta decidió salvarla. De esa forma el protagonista pierde el juego. Ok, en esta parte podemos notar que Shiro es una aliada estupenda y por eso necesitamos mantenerla cerca durante el juego. Si nos ponemos en los zapatos de los protagonistas para el primer desafío, Shiro no es necesaria, pero lo que sí tenemos que hacer es ir al espacio, ya que no parece que tengamos un límite de tiempo. En lugar de correr imprudentemente por el eje oscilante de cuchillas, que es lo que todos quieren, debemos gatear por el centro del camino para llegar al otro lado sin problema. Como podemos ver, los ejes dejan suficiente espacio para conseguirlo. Con respecto al evento final en donde el prota se enfrenta contra un tipo gigante, hay que ser sincero, si tenemos el mismo contexto que nuestro protagonista, no hay forma de que podamos ganar. Sin embargo, hay que admitir que el grandote no parece ser tan inteligente. Así que lo que podemos hacer es provocarlo para que nos persiga y se caiga a los pinchos. Podemos darle un golpe en los bajos o dañar sus ojos. Pero teniendo en cuenta que la superficie en donde se desarrolla el evento final es inestable, lo mejor es dejar que la inercia se encargue de acabar con el grandulón. Más tarde en su celda, Ganta sin dulce se sienta mientras cuenta las horas para que el veneno lo haga perecer. Afortunadamente, su nuevo amigo Joe entra y le ofrece un dulce. Tras eso, el chico elogia al prota por sacrificar su vida por salvar a Shiro. Seguidamente, los dos chicos salen a comprar un helado para celebrar. Poco después, Ganta ve al aterrador hombre rojo. Ya saben, el tipo que masacró a la clase de nuestro prota. El tipo ese ataca a todos en el patio de la prisión. Esto enfurece a Ganta, quien sin darse cuenta usa sus nuevos poderes contra el hombre, sin embargo no le hace nada. Seguidamente el hombre rojo se va por donde vino mientras que el prota se desmaya. Ganta luego se despierta y finalmente se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo, ya que tiene los mismos poderes que el tipo de rojo. Además, al darse cuenta de sus poderes, también comienza a escuchar rumores de un lugar misterioso escondido dentro de la prisión. Un lugar llamado She-Block, en donde se dice puede estar ubicado el aterrador hombre rojo.
Sin perder el tiempo, Ganta se propone encontrar G-Block por sí mismo, y en el camino se encuentra con Shiro, la cual le dice que conoce el camino para llegar a G-Block. De repente, un robot vigilante aparece y comienza a perseguir a los personajes. Por suerte, Shiro guía al protagonista hasta la puerta de G-Block, pero el robot lo sigue hasta allí y les arroja unos misiles. Poco después, Shiro es acorralada, pero un sujeto misterioso entra en escena y la salva usando unos poderes muy parecidos a los que tiene el protagonista. Cuando el prota habla con este tipo misterioso, les cuenta que los poderes de Ganta requieren su sangre para funcionar, por lo que primero necesita sangrar antes de poder activar sus poderes. Para mala suerte del prota, la conversación se interrumpe, ya que unos guardias de la prisión los encuentran y los duermen usando dardos tranquilizantes. Por lo que vimos, Shiro aparentemente sabe todo sobre la prisión, por lo que si todo el plan para sobrevivir consiste en cuerpo humano hipotético Shiro, ya que con ella todo va a funcionar como corresponde o algo así. Teniendo en cuenta esto, evitar a Shiro a pelear con robot no es una buena idea, lo que significa que escapar es la salida correcta. Y teniendo en cuenta que el chico misterioso nos salvó sin preguntar, podríamos decir que Dios nos está salvando. Amén, hermano. Pero en el caso de que si no tengamos esa suerte, lo mejor es enfrentar al bicho malo del equipo. Pero lo que vimos, Shiro es una muy buena pelea. Nuestro prota no es un tarado. Y Jolt parece ser alguien cuerdo. Teniendo eso en cuenta, deberíamos llamar la atención del robot usando rocas o lo que sea y permitiendo así que Shiro tenga vía libre para asesarle un golpe demoledor, o en este caso que las rocas nos puedan atravesar la carcasa de esa roca, y esa cosa por supuesto podemos derribarlo para escapar. Después de todo, la idea es mantenernos vivos, esto en este caso de que no haya un tipo misterioso que nos salve el culo. Pero como justamente la serie sí lo hay, que no ahorramos el combate. Al día siguiente, Ganta se ve obligada a luchar contra el tipo misterioso, el cual por cierto se llama Senshi. Durante la batalla, el prota intenta usar sus poderes de sangre, pero como se encuentra débil, sus ataques son poco efectivos y para colmo, cada vez que usa sus poderes pierde mucha sangre, tanto así que le da anemia. Por su parte, Senshi está de 10 puntos y le da una tunda a nuestro prota. Aún así, el prota se levanta por fuerza de voluntad y se dispone a seguir luchando. Y luego de usar su ingenio, el prota se acerca lo suficiente a Senshi como para dañarlo de gravedad usando sus poderes. Luego de despertar en una habitación, Ganta escucha gritar a una chica, por lo que se apresura para salvarla. Luego, cuando el prota se topa con ella, nos enteramos de que esta chica es otra prisionera con poderes de sangre llamada Minatsuki. Ambos se terminan haciendo amigos y se ponen de acuerdo para escapar de la prisión. Lamentablemente, nuestro prota luego se entera que tendrá que enfrentarse a Minatsuki como lo hizo con Senshi. Al día siguiente, ambos llegan a la gran jaula y la muchacha cambia su actitud y adopta una más agresiva. De esa forma comienza la batalla y de repente, Yuo aparece y revela ser el hermano de la chica. Y para que las cosas sean más interesantes, la organización del evento le permite al hermano ingresar al cuadrilátero. Y debido a una sucesión de hechos, la chica ataca a su hermano. Por suerte, el protagonista consigue acercarse lo suficiente a su rival y le da un terrible cabezazo, y de esa forma la derrota, acabando así con la batalla. Después de la batalla, Ganta hace las paces con Minatsuki y se topa con Senshi, el cual le dice que necesita aprender más movimientos de ataque y no solamente usar sus poderes al azar. Más tarde, Ganta se encuentra con una chica de cabello blanco que le dice que ella es parte de un grupo llamado Deadman, el cual planea escapar, y por eso quieren que Ganta se una a ellos en la sede de su bar. Seguidamente, el prota conoce al líder de este grupo, Nagi, y ahí es cuando el asesino de Deadman, Rockstar, aparece con un golpeado Yuo y elimina el lugar. De repente, Shiro entra en escena y rompe el arma de Rockstar, lo que lo obliga a escapar. Luego, Ganta se presenta ante todos los integrantes de la resistencia Deadman. Ahora, la única cosa en la cabeza del prota es escapar. Ganta visita los cerebros detrás de toda la operación. Es ahí que conocemos a Rokuro, un tipo que se encarga de recolectar información. Rokuro revela a Ganta en qué consiste el plan para escapar. Rokuro explica que durante la semana de inspección del penal, las autoridades de derechos humanos llegarán para hacer un análisis del lugar. Esta es una semana en la que la prisión se verá obligada a eliminar todos los juegos mortales y mostrar una apariencia agradable y dulce. Esto hace que sea el momento perfecto para escapar. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles,
ya que para escapar necesitan vencer a un grupo de guardias especializados, llamados a los que llaman los funerarios. Seguidamente, Ganta informa al grupo que sus poderes no funcionaron contra Rockstar. Sin embargo, nadie le cree, por lo que Ganta sale enojado y se encuentra con Senshi, el cual le cuenta la historia de Nagi. Es entonces que el prota se entera que Nagi quiere vengarse de Rockstar porque este último hizo fallecer a su esposa embarazada. Ya con un poco más de contexto y sintiéndose un poco mal, el prota decide unirse a la resistencia con el objetivo de escapar de la prisión. El grupo pone en marcha su plan con la intención de mostrarle al mundo lo que realmente es Deadman Wonderland. El plan es escabullirse con un chip de datos que contiene un montón de cosas ilegales que la prisión ha hecho. El grupo decide dividirse en dos facciones. El grupo de Ganta se dirige hacia los ascensores con el chip. Lamentablemente en el camino se topan con un robot de seguridad que elimina a varios, y la situación se complica tanto que la chica de pelo blanco se ve obligada a sacrificarse y antes de perecer le pasa el chip con los datos al protagonista. El grupo finalmente checa el ascensor y después de esperar lo que parece una eternidad, los ascensores finalmente se abren. La pandilla se apresura solo para encontrarse con que Rockstar, el cual tenía tras suyo un enorme ejército de guardias, había preparado una gran trampa. El grupo de Ganta intenta contraatacar pero falla, porque el poder de los Deadman no parece funcionar contra los funerarios. Es ahí que todos se dan cuenta que el prota tenía razón. Poco después, aquel lugar se convierte en un matadero. De esa forma, una gran cantidad de integrantes de la resistencia perece. Sin embargo, Rockstar deja vivos a los últimos ya que tiene planes para después. Shiro finalmente aparece y roba el chip de datos de Ganta y lo destruye, ya que al parecer eso era una bomba. Hay que ser sincero, la resistencia de Eggman hizo todo mal. Primeramente, podrían haber evitado al robot de seguridad por completo si hubieran sellado la puerta de entrada del puente después de que lo atravesaron. De hecho, lo que deberían haber hecho es salir y justamente sellar todas las habitaciones antes de salir. No creo que los personajes regresen a la prisión luego de escapar, por lo que romper el puente no hubiera causado problemas. Esto podría haber evitado que los robots y los guardias no siguieran, o al menos no daría tiempo de escapar con vida. Por otro lado, creo que el plan de escape era un tanto difícil. En primer lugar, quizás hubiera sido mejor disfrazarnos del personal de seguridad. Yo me imagino que si la resistencia tiene un bar dentro de la prisión, el cual está cargado de licores y alimentos, no creo que les cueste seguir unos uniformes. Debe ser fácil. Quizás esto sería un escape un poco más lento, ya que si decenas de guardias salen de la prisión al mismo tiempo, sería bastante sospechoso. Por otro lado, y en dado caso que solo querramos revelar los delitos de la prisión con un escape con el chip, basta. El resto lo podemos dejar en las autoridades. Aunque bueno, si vemos atrás en la historia, usualmente cuando una organización o grupo de poder pierde el puesto, suele quemar y eliminar la evidencia de los crímenes. Lo más seguro es que antes de que las autoridades lleguen a la prisión, los guardias nos van a hacer fenacer. Dado que esto pase, la mejor opción es escondernos el mayor tiempo posible. Claro que esto sería el peor de los casos, puesto que esto se puede evitar. Podríamos decirle al tipo que se escape, que trate de convencer a las autoridades de actuar de forma discreta para caer en la prisión de sorpresa. De esta forma, los directivos no tendrían tiempo para hacer absolutamente nada. Luego de la operación, la resistencia Deadman se reúne en el bar. Es entonces que la chica de pelo blanco regresa de la tumba y dice que tiene otro plan de escape. Es ahí que Rokuro entra en escena y revela que él los traicionó, ya que todo este tiempo ha estado conspirando con Rockstar y que además el chip de datos en realidad era una bomba. De repente aparecen más guardias para matar a todos los Deadman. Pero afortunadamente, Senshi entra en escena y al enterarse que los policías tienen trajes que resisten sus poderes, decide pasarse eso por los huevos y crea un arma de sangre más densa con la cual logra atravesar las armaduras. Seguidamente, derrota a todos los guardias. Después de que este tipo genial derrota a los guardias, rechazó la oferta de unirse a la resistencia, alegando que él pertenece a la prisión y que prefiere quedarse ahí. Sin embargo, Senshi acepta ayudar a entrenar a Ganta para lo que está por venir. De esa forma, el prota comienza a entrenar con el bribón más bribón del lugar. Poco después, el prota aprende a disparar proyectiles de sangre que tienen la velocidad del sonido, lo que significa que podrá destruir aquellas armaduras especiales que tienen los guardias.
Luego de ese periodo de entrenamiento, el prota ve en la televisión que Rockstar tiene capturadas a las chicas de pelo blanco y a Chiro. Sin perder el tiempo, Ganta se pone en marcha para encontrar al malandro, y poco tiempo después se encuentra cara a cara con el tal Rockstar y sus guardias con armaduras. Es entonces que Ganta usa lo que aprendió de Senshi y derrota a todos los villanos. Sin embargo, ahora el prota enfrenta un nuevo problema, ya que Rockstar libera su arma secreta. Se trata de Nagi, el cual desde la misión de escape se encontraba capturado y durante ese periodo fue torturado hasta que perdió la cabeza. Consumido por la desesperación, Nagi provoca una enorme explosión y se pone en guardia para pelear con el prota. Es entonces que Ganta y la chica de pelo blanco intentan hacer entrar en razón a Nagi y por suerte esto da resultado y parece que el tipo va a regresar a la normalidad. Es ahí que Rockstar le atraviesa el pecho a la minita. Y enojado por la situación, el prota usa sus poderes mejorados y le pega un balazo de sangre al tal Rockstar. Sin embargo, no logra hacerlo perecer. Seguidamente, el malandro le quita la vida a Nagi. Es entonces que el prota decide usar todo su poder y crear un proyectil de sangre enorme con el cual derrota a Rockstar. Todo salió bien al final, pero una vez más el protagonista no planificó un plan antes de actuar. Tampoco lo culpo, ya que esa situación en donde sus amigas iban sufriendo un abuso, el tiempo no era algo que le sobrara. En este caso, sin embargo, mientras corría por las rescatadas, pudo haber pensado en un plan sencillo, como por ejemplo: llego, le rompo la cabeza a los guardias, con mis poderes me acerco al malo y le meto un palo de sangre potenciada y justamente por el ojete, y luego me tomo y choco con las meninas. Pero hablando en serio, hubiera sido buena idea haber aumentado nuestra glucosa en la sangre comiendo azúcar o unos dulces. De esta forma, al llegar justamente con los tipos malos, habiendo tenido más energía para luchar, y quizás de esa forma Nagi no hubiera fenecido. Cuando la batalla acaba, Nagi, antes de irse para el otro lado, le entrega un caramelo a nuestro prota. Ya saben, esos dulces que reducen el veneno que los collares le inyectan a los prisioneros cada 3 días. Luego de aquello, vemos que el prota regresó a la prisión porque aún tiene asuntos que resolver. El resto de la resistencia Deadman escapa mientras Ganta y Chiro se sientan en la parte superior del edificio de la prisión. En eso, Chiro canta una canción. Sorprendido, Ganta comenta que esa canción es la misma que el tipo de rojo estaba cantando cuando masacró a todos sus compañeros de clase. Fin.